por un domingo más que a través de esta red social podemos compartir el Evangelio, y en nombre de la Iglesia Cristiana Evangélica en calle Mario Bravo 536, Villa Tesey, Hurlingham, queremos anunciarte por medio de esta red social, predicarte el Evangelio. Si bien estamos tomando las medidas que nos ordenó el gobierno por esta pandemia que estamos padeciendo, que hoy físicamente no nos podemos reunir en el local, pero tenemos esta red social para poder compartirte del Evangelio. Y antes de comenzar con el mensaje de esta mañana que te quiero compartir, vamos a tener una palabra de oración para que sea Dios el que esté guiando en esta mañana, ¿sí? Y te pedimos que puedas compartir este video a aquella persona, así puede llegar a aquella persona que todavía no han escuchado el Evangelio, que es buena noticia. Vamos a orar. Amado Dios, que estás en el cielo, cuántas gracias te damos, Padre Celestial, en esta mañana, porque a través de esta red social podemos anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Te pedimos, Padre Celestial, por aquellas personas que van a escuchar de tu palabra, para que seas tú que estés trabajando en su corazón, Padre Celestial, y puedan tomar esa decisión tan importante. Te pedimos por tu palabra, para que tú nos estés dando sabiduría para poder desarrollarla. Y también te pedimos por cada uno de los oyentes, Señor, para que pueda escuchar del mensaje del Evangelio en esta mañana. Oramos a ti, agradecidos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, como decíamos, te pedimos que compartas este video para que personas que no conocen a Cristo, que no han tomado una decisión, hoy puedan escuchar este mensaje que es de Dios, ¿sí? No es palabra mía, no es palabra de un pastor, sino que es palabra de Dios y que quiere cambiar tu vida. Y en esta mañana vamos a ver la historia de una persona, a lo cual en esta persona que vamos a ver, vamos a sacar algunos puntos y que van a reflejar, ¿sí? Cuando vamos concluyendo con esta persona, va a reflejar que tenemos un parecido con esta persona. Vamos a ver en esta mañana, ¿sí? Cómo fue la conversión de Saulo, ¿sí? Seguramente por lo de la iglesia es una historia muy conocida, ¿sí? Y vemos que ¿sí? Su nombre original era Saulo de Tarso. Tenía ese nombre en memoria del primer rey de Israel. Estudió en Jerusalén bajo la tutela de Gamaliel, ¿sí? Para convertirse luego en fariseo, y también era ciudadano romano. Dimos una pequeña introducción de lo que es Saulo, ¿sí? De lo que es la vida de Saulo, cómo se crió, dónde estuvo estudiando. No podemos dar mucho detalle porque tendríamos muchas horas hablando de esta persona. Pero dimos una pequeña introducción. Ahora, como dimos esta pequeña introducción sobre esta persona, vamos a la palabra de Dios a ver cómo fue su conversión. Y le pido que me acompañen al libro de los Hechos. Y si no tenés Biblia en tu casa, por favor presta atención, ¿sí? Y seguimos con la lectura. Pero vamos a Hechos, capítulo 9, versículo 1 al 19. Busquemos Hechos, capítulo 1, versículo 1 al 19. Leemos así, capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que hallase algunos hombres o mujeres de este camino, lo trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo, y cayendo en tierra,
oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tu santo en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré, le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Hasta acá nomás con la lectura de la palabra de Dios. Y en este pasaje que hemos leído lo vamos a dividir en 3 partes. Versículo 1 al 2, versículo 3 al 14 y versículo 15 al 19. Y el primer punto que vamos a ver, que es el versículo 1 al 2, su vida antes de conocer a Cristo. ¿Cómo era la vida de esta persona llamada Saulo, ¿sí?, antes de conocer a Cristo? Vamos a Hechos, capítulo 22. Busquemos en Hechos, capítulo 22. Versículo 4 y 5. Dice así: Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí carta para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, y también los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Versículo 19 y 20. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo también estaba presente y consentía en su muerte, y guardaba la ropa de los que lo mataban. Gálatas, capítulo 1. Busquemos el libro de Gálatas, capítulo 1. Versículos 13 y 14. Dice:
porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Versículo 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Dice así la palabra de Dios. Y habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Bien, vemos en estos pasajes que hemos leído en la palabra de Dios cómo era la vida de esta persona llamada Saulo. Era blasfemo, perseguidor e injuriador, metía preso a los cristianos, los azotaba, ¿sí? Consistió en la muerte de Esteban, ¿sí? Y después que mataba a los cristianos, guardaba su ropa, ¿sí? Guardaba su ropa. Vemos la vida de esta persona cómo era antes de conocer a Cristo. Bien, ahora del versículo 3 al 14, vamos a ver cómo fue su conversión. En el relato que hemos leído de la palabra de Dios, ¿sí? Él tuvo que dar cuenta de su pecado, porque perseguía a los cristianos, ¿sí? Él estaba persiguiendo, y el que persigue a los cristianos, persigue a Jesús. Entonces, él estaba persiguiendo a Jesús. Y tuvo un encuentro con él, y eso lo vimos en el versículo 4 y 5. Saulo se rindió al mismo Jesús, ¿sí? Que estaba persiguiendo. Y le dice, ¿qué quiere que yo haga? Estaba listo para obedecer a Jesús. Y él, ¿qué hice? Empezó a orar. En el versículo 11 podemos ver, ¿sí? Que él empezó a orar. Vemos cómo pudo cambiar su vida, cómo de ser un perseguidor de los cristianos, ahora estaba viviendo para aquel, ¿sí? Que estaba persiguiendo, y cómo entregó su vida por completo, ¿sí? En las manos de Jesús. Bien, versículo 15 al 19, el propósito de su conversión, ¿sí? Tenía un propósito, ¿sí? Su conversión. Y Jesús había llamado a Saulo por un propósito. Y era muy importante. ¿Sabés cuál era el propósito? Era llevar su nombre en presencia de los gentiles, como hemos leído, y de reyes y por todas partes. Eso lo vimos en el versículo 15 al 19. Y vamos a leerlo nuevamente. Que dice... El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. Claro, Ananías estaba asustado porque esta persona llamada Saulo perseguía a los cristianos, lo mataba, ¿sí? Y tenía autoridad para así hacerlo y le enviaban cartas para que siga persiguiendo a los cristianos. Entonces Ananías no entendía lo que Jesús le estaba diciendo, pero le dice, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. Aquel que era perseguidor de los cristianos, ¿sí? Aquel que era perseguidor de los cristianos iba a estar anunciando, ¿sí? De aquel Jesús que tuvo el encuentro, ¿sí? Que tuvo el encuentro con él. Vemos la vida de esta persona, ¿sí? ¿Cómo fue su vida antes de conocer a Cristo? Vimos, ¿sí? Su conversión, ¿sí? Vimos cómo se entregó a Cristo, que no dudó ni un segundo cuando le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y vimos el propósito, que Jesús tenía un propósito, ¿sí? Con su conversión. Bien, como vimos la vida de Saulo, ¿sí? No se diferencia mucho con la de nosotros. Quizás no seas un asesino,
un perseguidor de cristianos, un azotador como Saulo, pero tenemos algo, ¿sí?, que Saulo también no tenía. ¿Y sabés qué es? El pecado. La Biblia nos dice que somos todos pecadores. Y en Romanos capítulo 5, versículo 12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No nos dice alguno, nos dice todos pecaron. Y por causa de ese pecado estamos alejados de Dios. Por causa de ese pecado estamos separados de Dios totalmente. Por causa del pecado. Pero, ¿sabéis una cosa? ¿Sí? No todo está perdido. ¿Y sabéis por qué? Porque vemos que Jesús llamó a Saulo, que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? En esta mañana Jesús te está llamando a vos. Te está llamando y está llamando a la puerta de tu corazón. Y está esperando que vos le abras tu corazón. ¿Sí? Así como llamó a esta persona llamada Saulo, ¿sí?, también te está llamando a vos. ¿Y sabés por qué te está llamando a vos? Porque Él pagó por vos. Él pagó, ¿sí?, el precio de tu pecado y de mi pecado en esa cruz vergonzosa y dolorosa. ¿Cómo que pagó por mí? Pero si yo no le pedí que pagara a Él por mí, pero Él, por amor a vos, entregó su vida voluntariamente para tu pecado, tirando al fondo de la mar. Vamos a ver algunos versículos de lo que ha padecido Jesús por amor a cada uno de nosotros, de toda la humanidad. Acompáñame a Romanos capítulo 5, versículos 6, 7 y 8. Dice así: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. ¿Sabes qué? Voluntariamente Jesús fue a una cruz de Calvario para cargar tu pecado y mi pecado en esa cruz vergonzosa, en esa cruz dolorosa, donde vemos, seguramente ha visto películas o ha visto algo de Jesús, y lo que Él sufrió por amor a cada uno de nosotros fueron sus manos clavadas en esa cruz, sus pies clavados, ¿sí?, en esa cruz, una corona de espina en su cabeza, los latigazos que Él sufrió, la lanza en su costado, el derramamiento de sangre que derramó en esa cruz vergonzosa y en esa cruz dolorosa. Decimos esa cruz vergonzosa, ¿por qué? Porque eran colgados aquellos malhechores en aquella época, ¿sí? Entonces Jesús fue a esa cruz para pagar el precio de nuestro pecado. En esa cruz vergonzosa y dolorosa vemos que Jesús pagó voluntariamente por amor a cada uno de nosotros. ¿Y sabes qué? Estando en esa cruz, Jesús dice: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Estando Jesús crucificado, dice: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Si esto no es amor, querido oyente, entonces, ¿qué es amor? Que uno entregó su vida voluntariamente. Quizás vos puedas entregar tu vida por tus hijos, por tu esposa, por tu esposo, o por algún amigo, o por alguna amiga, o algún ser querido tuyo. Quizás vos entregues tu vida, pero ¿vos entregarías tu vida por un asesino? ¿Vos entregarías tu vida por alguien que te desprecia? Seguramente que no. Bueno, Jesús entregó su vida por amor de toda la humanidad. No es para alguno, por amor a toda la humanidad. ¿Y sabes qué? Jesús entregó su vida.
Y no solamente que entregó su vida, sino que el tercer día resucitó. Por eso predicamos de Jesús. Por eso anunciamos las buenas nuevas del Evangelio. De que Jesús cargó tu pecado y mi pecado en esa cruz. Entregó su vida y no quedó colgado en esa cruz, sino que el tercer día resucitó, venciendo con poder. ¿Y sabes qué? En Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10, quizás digas que en algunos lugares te pidieron dinero para obtener la salvación, o algún bien material, o algunas cosas. Déjame decirte que todo lo que te dicen eso y todo lo que te piden son todos mentirosos. Sí, son todos mentirosos, porque nosotros nos basamos en lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que si vos querés obtener la salvación, mirá lo que tenés que hacer. Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. Que si confesares con tu boca, ¿dice que tenés que entregar dinero? No. ¿Dice que tenés que entregar algún bien material? No. ¿Dice que tenés que hacer alguna caminata? No. ¿Sí? Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, que dice serás salvo. Tenés que confesar y creer en tu corazón para obtener la salvación. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tenés que confesar, tenés que creer y aceptarlo en tu corazón. Dice en 1 de Juan 1, 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, lo que tenés que hacer es confesar tu pecado. Confesar tu pecado a Dios. A Dios tenés que confesar tu pecado. No importa que hayas cometido, que hayas hecho, si tenés 20, 25 años, 15 años, 30, 40, 50, no importa lo que hayas cometido. Lo importante es que te des cuenta que sos un pecador y que tenés que arrepentirte de todo tu pecado y confesarlo a Dios. Y Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte. ¿Sabés por qué? Porque la sangre de Jesucristo que fue derramada es la única que te puede limpiar tu corazón. ¿Sabés por qué? En la Biblia nos dice, en Jeremías capítulo 2, versículo 22, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí, dijo Jehová el Señor. Busques el mejor producto de limpieza. Ninguno va a poder sacar la mancha de tu corazón si vos no te arrepentís de todo tu pecado. Dice un versículo de la Biblia, y para ir concluyendo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios te da la potestad, el derecho de ser un hijo de Él. Tomar esta decisión de renunciar a tu vida y entregársela a Cristo es la mejor decisión que puedes tomar. Nosotros un día hemos tomado esa decisión y nos hemos dado cuenta que estábamos perdidos, corriendo en la corriente de este mundo, pero un día hemos tenido ese encuentro con Jesús. Y es nuestro deseo que vos también entregues tu vida a Jesús. Él sabe lo que vos estás pasando. Él sabe lo que vos estás necesitando. Quizás estás pasando por un momento de tribulación en tu vida. Quizás estás necesitando paz, amor. Estás buscando vicios. Estás buscando vicios y no puedes satisfacer tu alma. Jesús, déjame decirte, Jesús puede darte la paz que estás necesitando. Te mostró ese amor verdadero y sincero. Vimos cómo Saulo entregó su vida. Vimos cómo Dios cambió su vida.
Así como hizo el cambio en la vida de Saulo, Dios puede hacer el cambio en tu vida. Pero ¿sabes qué? Depende de vos. Sí, depende de vos si le abrís tu corazón o no. Porque Él no obliga a nadie. Él ya hizo la obra por amor a vos. Él no obliga a nadie. Vos tenés que abrirle la puerta de tu corazón. E invítalo a entrar en tu vida. Ahí donde estás, pedirle perdón por tu pecado. Y Él te va a escuchar. Contale lo que te está pasando y Él te va a escuchar. ¿Sí? No te tardes de tomar una decisión. ¿Sí? ¿Dónde vas a pasar tu eternidad? ¿Dónde vas a pasar tu eternidad? Tenés dos opciones. Si crees y aceptás a Jesucristo como tu Salvador, tenés el cielo. Si lo rechazás, tu destino es el infierno. Ahora depende de vos qué decisión vas a tomar. Voy a terminar con una lectura. Dice así: toda alma oprimida por el pecado, ve, hay misericordia con el Señor, y por seguro Él te dará descanso y paz al confiar en su palabra. Solamente confía en Él ahora. Él te salvará ahora. Jesús derramó su preciosa sangre para salvarte de tu pecado. Entrégale tu vida a Él y hallará la paz que tanto ha deseado. Solamente arrepiéntete a Él y Él te dará el perdón de todo tu pecado. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Y si tenés alguna duda, no dude en hablarnos. Estamos aquí para ayudarte. Y en nombre de la Iglesia Cristiana Evangélica en calle Mario Bravo, Villa Tesalia, Urlingan, queremos darte la gracia por habernos acompañado en esta mañana. A cada uno de ustedes, ¿sí? Amigos, compañeros de trabajo, que nos estuvieron escuchando, damos las gracias, ¿sí? Damos las gracias por haber estado con nosotros. Y insistimos nuevamente, si tenés alguna duda, por favor, no dudes en hablarnos porque estamos para ayudarte. Así como Dios cambió la vida de esta persona y que vimos lo que era, Dios puede cambiar tu vida, pero ahora depende de vos si le entregás tu vida a Él o no. Que Dios te bendiga en esta mañana. Amén.